pudo escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia, llenas hoy. Vamos al tercer capítulo de esta serie poderosa que se titula La Gracia. Y hoy he subtitulado, este capítulo, El Poder de la Gracia. Y este es el poder de la gracia. Saben, la semana pasada hablamos sobre la hermosa gracia y que esta gracia, yo lo titulaba la semana pasada, la gracia me acerca, porque me acerca a Dios y nos acerca a ti y a mí a Dios. A pesar de nuestras imperfecciones, Él nos justifica y nos hace aceptos delante del Padre. Entendemos ahora, después de los primeros capítulos, que por cierto, si usted se perdió alguno de ellos, nunca es tarde. Puedes ir al canal de YouTube, youtube.com/Pastor Mario R, y ahí están todas nuestras enseñanzas. Y creo que la manera más fácil aún es cuando descargas la aplicación en tu celular, sea iPhone o Android, del Google Play o del App Store, busca C3 Las Vegas, descárgala gratuitamente. Y ahí están no solamente las prédicas actualizadas, pero también están todas nuestras notas y tú puedes estudiar en tu casa y creo que vale la pena esta herramienta. Así que si no están al corriente con todo lo de la gracia, escúchenlo para que tengan un buen contexto y material para continuar con esto. Pero ahora entendemos que hemos sido justificados tú y yo precisamente por fe, por la gracia de Dios, y aclaramos que ser justificado no es tener una hoja en blanco como si nunca hubiéramos pecado. No. Simplemente significa que ahora Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos hace aceptos aún en nuestra imperfección. Y esto me vuelve loco, o sea, me sorprende muchísimo que Dios, sabiendo que yo le iba a fallar, Él todavía dio la vida de su Hijo. Dios, sabiendo que soy un pecador imperfecto, Él todavía extiende su gracia y su misericordia diariamente. Es totalmente otro tipo de reacción, otro tipo de cultura a la que nosotros conocemos aquí en la tierra. Y por eso es que nos toma tiempo entender la gracia, porque queremos balancear y comparar todo con nuestra sociedad, con nuestra propia manera de actuar o de vivir. Pero Dios es muy diferente, y vuelvo a repetir, su misericordia es nueva cada mañana. Aún en nuestros delitos y pleitos, Cristo murió por nosotros. Sabiendo esto, Cristo decidió morir por nosotros y nos ha hecho salvos. Hoy quiero añadir que Dios, nuestro Padre, por medio de su gracia, rompe toda fórmula, rompe toda ecuación, todo cálculo que nosotros pudiéramos haber hecho como sociedad, como humanos, aquello que nos llevaba a pensar que pues en nuestra imperfección y como humanos nuestras fuerzas o sacrificios podíamos cubrir o ganar o alcanzar. Y ahora entendemos que es por gracia, que no es porque diezmes, que no es porque vengas a la iglesia, que no es porque ores o porque leas la Biblia, o no es porque le des a los pobres, o no es porque seas muy buena gente, o porque dejaste de ser borracho o chismosa. No, es por gracia. Di conmigo, es por gracia. No hay nada que yo pueda dejar de hacer o hacer para ganarme un mejor lugar, para obtener más. No, es su gracia, simple y sencillamente es su gracia. Y como cristianos tenemos que aprender esto, tenemos que entender, porque esto es una de las barreras más grandes en el cristianismo, que todavía la religiosidad o la tradición nos provoca a creer que si hacemos ciertas cosas obtenemos un mejor lugar o una mejor delante de Dios. Es por su gracia, nada más. Yo no digo que leer la Biblia o ayunar o venir a los servicios o diezmar o servir o darle al pobre no es bueno. Claro que sí, pero aún así no es por obras para que nadie se gloríe. Es por su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede decir amén? Y vemos en la Biblia cuando Cristo retó la mente de los fariseos, porque había mucha gente que estaba muy cuadrada en cuanto a su manera de pensar y dice, no, tiene que ser así. Y entonces Cristo viene y reta esta mente de fariseo. En el libro de Mateo capítulo 12 versículos 3 y 4 dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Y sin embargo agrega: y fueron hallados sin culpa. El mundo hubiera dicho: no, crucifíquenlos, mátenlos, castíguenlos, golpéenlos, que paguen una multa.
Sin embargo, Cristo dijo, y no fueron hallados en culpa. Impresionante cómo el Señor rompió el molde y estableció una nueva manera de pensar y de vivir totalmente. Y este es el estilo de vida con el que yo quiero que nuestras ovejas, que los hijos espirituales de esta casa y amigos que nos sintonizan desde muchas partes del mundo a través de esta transmisión en línea, puedan entender sobre la gracia. Y no que sea la opinión de Mario, sino lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a su gracia y aprender sobre la verdadera gracia. Y la semana pasada terminaba yo diciendo, entonces, ¿es la gracia un pasaporte para pecar? Definitivamente no, claro que no. Pero será a través de su gracia, cuando entendamos la gracia, que no dejaremos de pecar porque ya no tenemos que pecar, sino porque ahora decidimos honrar a Dios. Es muy diferente cuando en las elecciones uno tiene que hacer algo porque lo tiene que hacer, a cuando tú haces algo porque tú deseas hacerlo. Qué diferente es esto, y yo lo enseño muy en detalle en nuestro curso de membresía de Crecer. Cada primer domingo del mes tomamos un tiempo para abrir nuestro curso de membresía Crecer, que es precisamente gente que quiere ya formar parte más oficial de esta iglesia y conocer los valores, en qué creemos, por qué lo hacemos, principios de esta casa, el ADN. Y yo explico la diferencia entre las elecciones. Jesús no te obliga y ni me obliga a hacer nada. Dios desea que por respuesta nuestra a su gracia, a su misericordia, a su perdón, al sacrificio, nosotros deseemos honrarlos a Él. Y entonces dejamos de pecar no porque sabemos que es pecado, sino porque en respuesta a lo que Él hizo queremos honrarlo. Queremos poner una sonrisa en sus labios, que Él sepa que Él puede contar con nosotros. Saben, hablando sobre esto de esclavitud, sobre esto de no conocer una verdadera libertad y no conocer y disfrutar una verdadera gracia, encontré una historia que creo que nos puede ayudar muchísimo. Saben, uno de los eventos históricos más importantes de esta nación, me refiero a los Estados Unidos, que por cierto, yo sé que tú eres costarricense, argentino, mexicano, guatemalteco, salvadoreño, hondureño, brasilero, Alberto no está aquí pero viene europeo, en fin, estoy jugando, o de donde tú seas. Ahora que vives en esta nación, esta es tu nación, esta es nuestra nación ahora. Y uno de los eventos más históricos, más importantes de esta nación, y es muy importante que tú y yo como ahora ciudadanos de esta nación, como residentes de esta nación, como habitantes de esta nación que es tu nación, conozcas la historia en cómo fue fundada esta nación, bajo los principios y valores de la Biblia y Dios. Pero hay varias etapas que marcan historias, momentos muy específicos en la historia de esta nación. Y me encuentro uno de ellos que se dio lugar en 1863. Después de su reelección, el entonces presidente Abraham Lincoln, el presidente número 16 de esta nación, se encontró ante uno de los momentos más importantes de la historia de los Estados Unidos. En ese momento se desarrollaba la guerra civil y miles de hombres murieron en este enfrentamiento, tratando de defender, tratando de poder encontrar esta guerra, el final a esta guerra civil. Y fue algo muy intenso. La esclavitud en ese momento de la raza negra estaba a punto de cambiar para el resto de la historia. Fue a finales del año 1863 que un día de año nuevo precisamente, donde públicamente se decretó la famosa y conocida emancipación de la esclavitud. Y a partir de ese momento ya no más esclavos. Esto significaba la libertad de todo ser humano a jamás volver a tener que ser esclavo de nadie. Ya no se valía, ya no podía suceder así. Eran libres en su totalidad. Sin embargo, fue en 1865, un par de años más tarde, que por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos hizo aquellas convicciones oficiales. Para aquella fecha ya el presidente Lincoln había muerto, pero su sueño se había realizado. Y era que los que estaban bajo esclavitud ahora eran totalmente libres. Diga conmigo, libres. No, pero como que desayunó, diga libres. Libres, a partir de ese momento eran libres todo el mundo. La voz corrió por todos los estados, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, por todos lados, en cada ciudad, en cada pueblo, en las noticias, en todos los diferentes periódicos. Los periódicos de ese tiempo leían: la esclavitud legítimamente ha sido abolida, se acabó la esclavitud, libertad.
Todos los medios decían eso y tú podías ver en todos lados. No había Twitter o Facebook, pero si hubiera habido, eso hubiera salido en todos lados. Pero algo inesperado y sorprendente sucedió. La mayoría de los esclavos del sur que habían sido decretados libres continuaron viviendo como esclavos. Dices, ¿cómo? Sí, habían recibido la noticia y sin embargo continuaban viviendo como esclavos, como si nada hubiera pasado, como si nada de miles de personas hubieran muerto, como si ninguna enmienda, precisamente una emancipación a lo que es la esclavitud se hubiera realizado. Nada. Un historiador norteamericano muy conocido y muy famoso decía en su comentario, cuando se le pregunta a un esclavo negro en 1964, ¿qué piensa sobre el gran libertador? Esto era lo que en común denominador decían la mayoría de ellos. Yo no sé nada sobre ese hombre llamado Abraham Lincoln, excepto que nos libertó. Pongan mucha atención. Pero tampoco sé nada qué significa la libertad. Sabían que alguien los había libertado, pero no entendían qué quiere decir libertad. ¡Qué tragedia! Una guerra se luchó, miles de personas perdieron la vida, un presidente fue asesinado, una enmienda a la Constitución se firmó en ley, lo que hoy se conoce como el artículo número 13 de la Constitución de los Estados Unidos. Los que una vez fueron esclavizados ahora eran legalmente y legítimamente puestos en libertad. Sin embargo, muchos continuaron viviendo en temor y aún en esclavitud. Quizá usted no conocía esta historia, posiblemente sí, pero ahora que la refrescas o la conoces, espero te ayude, porque quizás usted me dirá, pastor, qué trágico, qué desperdicio, o sea, muertes, vidas, un presidente asesinado, un artículo número 3 en la Constitución que hasta el día de hoy tenemos. Todo esto para que gente que eran esclavos ahora habían sido puestos en libertad y sin embargo no vivieron en libertad, no supieron digerir qué era ser libre. Y por lo tanto, a pesar de todos estos acontecimientos, ellos continuaron siendo esclavos por años y años y años. Eso fue en 1865. Y por años siguieron viviendo como esclavos después de haber sido puestos en libertad. Permítanme contarles otra historia que parece que es aún más trágica. Tiene que ver con los cristianos. Tiene que ver con muchos que somos hijos de Dios, que siendo libres, que sabiendo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y no escatimó su único Hijo amado, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y parte de la vida eterna es conocer la libertad y ser libres de la esclavitud al pecado, ser libres de nuestras antiguas tendencias, ser libre de que seamos impactados aún por la sociedad de esta naturaleza humana, de poder ser realmente libres. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es aún más trágica esta historia, porque aún no fue un presidente, no fueron algunos hombres que dieron unas vidas en una guerra, no, pero fue el Hijo de Dios que viene y da su vida por darnos su gracia y la libertad para conocer lo que es vivir en libertad y ya no estar esclavos al pecado. Sin embargo, al ver la vida de muchas personas, me doy cuenta que prefieren la seguridad de la esclavitud que los riesgos a la libertad. Voy a repetir esto. Si tienes con qué anotar, anótalo, porque esto vale oro. Gente que conoce de Dios prefiere la seguridad de la esclavitud que los riesgos de la libertad. Eso es triste. Eso es triste. Hay presos el día de hoy que están en una prisión, en una cárcel, que no necesariamente quieren cometer crímenes, sino que por ellos estar dentro se consideran en mayor seguridad porque no pueden controlar sus pasiones y sus deseos estando en libertad afuera, y por ello prefieren estar dentro, porque vivir afuera implica un alto grado de responsabilidad. Sí, ya no eres esclavo, pero el vivir fuera, ahora vivir fuera implica un alto grado de responsabilidad. Nos toca a nosotros madurar.
aceptar nuestras responsabilidades, no echarle la culpa a nadie, no decir, no, es que por esto o aquello. No, no, no. Tú y yo en algún día le daremos cuentas a Dios y no podremos decir, no, es que no ganó el presidente Trump. No, es que ganó mi presidente, el vicepresidente Joe Biden. No, es que el pastor no me predicaba lo que yo aprendí en aquel país donde yo nací. No, es que, no. Cada uno le va a dar cuentas a Dios por su propia vida. Cada uno de nosotros le vamos a tener que decir al Señor, wow, estoy entrando única y exclusivamente por tu gracia. Y por eso es que estoy tomando un tiempo en esta serie para que conozcamos verdaderamente la gracia, la naturaleza de Dios y que podamos realmente aprender a ser libres. No sé cuántas veces he compartido y predicado eso, enseñado sobre el hecho de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue sacado de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, pasaron 40 años y 40 días, 40 años en el desierto viviendo como esclavos todavía. Y es que una cosa es salir de la esclavitud y otra es sacar la mentalidad de esclavo. Y mientras tenga vida y Dios me inspire a decírtelo, te lo voy a decir si es necesario cada domingo. No es suficiente con el hecho de simplemente salir de la esclavitud, pero es necesario cambiar nuestra manera de esclavos. Tenemos que entender que si estamos aquí en la tierra estamos con un propósito. Y ese propósito es hacer brillar la luz de Jesús y convertirnos en sus manos, en sus pies, en su voz, convertirte en la respuesta a la necesidad y la oración de alguien más. Todo lo demás es como betún en el pastel, es la cherry, es lo demás, pero lo importante es que tú entiendas que hay un propósito por el cual Dios te creó y que todo lo demás pueda sí girar alrededor de ese propósito y no que el propósito gire alrededor de tu agenda y de tus actividades. Hay un solo propósito por el cual Dios te creó. Todo lo demás es aventura, todo lo demás es bienaventuranza, todo lo demás puede ser buenísimo, pero hay un propósito por el cual estamos en la tierra. Y desafortunadamente en nuestra naturaleza humana, en el contaminarnos y dejarnos impactar por lo que la sociedad y las tendencias de moda y lo que suceda, eso nos hace desviarnos de cuál era nuestro propósito aquí en la tierra. Pero gracias a Dios, vienes a una muy buena iglesia, donde tienes un pastor, donde hablamos lo que la Biblia dice. Y a veces, aunque sea como un hierro que afila y nos cala un poquito, todavía estamos siendo moldeados a la estatura del varón y de la mujer de Dios, para cada vez parecernos más a Él, cada vez rectificar en antiguas maneras de opinar y de decidir y decir, voy a buscar a Dios primeramente, va a ser mi prioridad número uno. Saben, a nuestro antiguo dueño, y me refiero a Satanás, le fascina que nos mantengamos ignorantes, que mejor no sepan, que nadie predique de eso, que nadie diga, porque son mucho más populares los mensajes de todo motivación y de que todo va a estar bien. Y sí, todo va a estar bien, pero también no podemos cortar las hojitas que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y eso quiere decir que voy a haber ocasiones en que voy a pasar por valles de sombra de muerte. Y yo quisiera poderles predicar un evangelio de Barney y decirle, miren, ustedes van a andar por las nubes y todo va a estar. No, tienen broncas, se les mueren familiares, hay enfermedad, hay consecuencias a nuestras malas decisiones y pecados. En fin, es una realidad. Entonces, ¿qué me toca a mí? Darte las herramientas que la Biblia nos habla y las promesas de Dios para que tú las vivas, para que tú las ejecutes, para que tú tengas la confianza que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir y vamos a salir al otro lado y vamos a estar bien, no importando si gana el partido republicano o si gana, como ya lo han dicho, el partido demócrata. Yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque no dependo de un partido político, no dependo de un presidente, dependo de Dios, que es la fuente de todo lo que tengo en mi vida. Alguien puede decir amén. Dios sigue siendo el mismo en los montes como sigue siendo en los valles, en los días buenos como en los días malos, cuando hace frío como cuando hace calor. Dios sigue siendo Dios. Y tú y yo vamos a estar bien, solo por su gracia, solo por su gracia. Creo que nos hace falta recordar quiénes éramos, de dónde nos sacó Dios y qué precio tan grande pagó para que nunca nos olvidemos de esa salvación que es por gracia.
Yo no tuve que hacer ningún sacrificio, solo acepté el regalo de la salvación y que fue por gracia. En estos 3 primeros capítulos hablan claramente. El apóstol Pablo nos dice de una manera tan explícita, tan fácil de entender. Romanos 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nos está diciendo, miren, aquí que nadie se dé golpes de pecho. Todos hemos fallado, todos hacemos malas decisiones. Pero luego continúa en el segundo verso, en el verso 11, y nos dice que no hay quien entienda. ¿Quién entienda? Dice, no, es que lo que pasa es que no entienden. Dice, no hay quien entienda. Y es que mientras vivíamos en pecado, no podíamos entender nada de parte de Dios. Pero por su gracia ahora entendemos qué es la gracia y la herencia que nos ha dejado como sus hijos, como coherederos con Cristo Jesús. Aún el verso 12 nos muestra de una manera muy clara nuestra convicción como esclavos. Como esclavos, a pesar de haber sido puestos en libertad, seguimos viviendo como esclavos. No importando qué hacíamos, todo era inútil. Ninguna de nuestros sacrificios u obras hacía que cambiara nada. Todo inútil, vano. No había posibilidades de escape para ti y para mí. Éramos reos de muerte, dice la Biblia, condenados a la perdición, al infierno. Pero el apóstol Pablo dice a partir del verso 21 y le da ahora la vuelta al asunto. Eso éramos y eso estábamos predestinados a tener. Pero a partir del verso 21 en adelante llegó un día. Y quiero repetir, llegó un día. Llegó un día en que Cristo apareció en la escena y nos libertó desde ahora y para siempre. Eso se llama gracia. Hubo un día cuando la declaración de libertad fue proclamada, que en las profundidades del océano y en las alturas de los cielos, en lo más profundo del infierno, se decía, este era un pecador oficialmente, pero a partir de que recibió por medio de la gracia el evangelio, Cristo lo redimió a través de la cruz del Calvario, y eso se llama redención. Gracias a Dios. Y eso significa que se pagó un precio muy alto por nuestra libertad. Esto es que Cristo hizo algo para que tú y yo pudiéramos ser libres. Sin embargo, la pregunta vuelve a lo mismo de esta historia. ¿Podemos conocer a Cristo y aún seguir siendo esclavos? ¿Podemos haber sido puestos en libertad y todavía no disfrutar la libertad que Cristo pagó? Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, diga conmigo todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben? Jesús aparece, nos ve en nuestra situación, que es totalmente de pérdida y de muerte, imposible que por nuestras fuerzas nos podamos sacar adelante. Sin embargo, en su amor impresionante, motivado por amor, por gracia, paga el precio con su propia vida por nuestra libertad. Inicia una subasta y me puedo imaginar Satanás ahí ofertándonos porque estábamos destinados a la muerte y diciendo, este es Mario Rodríguez, un pecador, una persona imperfecta, una persona que no vale nada, destinado a la muerte, y todavía puedo escuchar la voz de nuestro Señor diciendo, yo pago el precio, yo pago el precio. Pero te va a traicionar, yo pago el precio. Pero te va a ofender, yo pago el precio. Pero a veces no te va a representar bien, yo pago el precio. Y ahí estaba incluido tu nombre, y Él dijo, yo pago el precio, yo pago el precio, yo pago el precio. Eso es gracia, eso es gracia. Y todo lo que yo hice, dice Dios, quiero que
no solamente se pague el precio, pero todo lo que yo hice, quiero que les sea contado por justicia, como si ellos hubieran pagado el precio. Ese es el tamaño de la gracia de Dios. Lo que Él hizo, quiero que les cuente a ellos por justicia, como si ellos mismos lo hubieran hecho. Eso es gracia. Por ese acto de amor incondicional es que Él nos puede decir el día de hoy: ya no tienen que vivir en esclavitud, son libres para servirme por el resto de sus vidas, simplemente por gratitud y no por obligación, por gratitud. Efesios 2, versículo 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Diga conmigo: por el poder de la gracia soy libre. Una vez más dígalo: por el poder de la gracia soy libre. Por el poder de la gracia soy libre. Ahora me está cayendo el 20 aquí en mi cerebrito. Por el poder de la gracia yo puedo ser libre. No solamente salir de la esclavitud, pero aún sacar los pensamientos de esclavitud de esta mente. Y ya no ser yo un esclavo del pecado. Y ya no ser yo un esclavo mentalmente, sino empezar a disfrutar la libertad que su gracia me provee. Termino con esta pregunta el día de hoy. Y si estamos en pecado, si estábamos en pecado y ahora entendimos su gracia y aceptamos a Jesús y el divino regalo de su gracia, que ahora estamos entendiendo cada día y semana a semana un poco más en detalle qué es gracia. Y ahora que entendemos esto, y si estábamos en pecado, porque nacimos en pecado. La Biblia nos dice que todos nacimos en pecado, pero luego Cristo nos redimió y pagó el precio. Ahora somos justificados y libres por su gracia. Vuelvo a la pregunta entonces: ¿por qué entonces vivimos aún como esclavos? Nos dio la libertad, pagó el precio. Hasta hoy podrías decir: no sabía, no tenía el conocimiento, pero ahora tienes el conocimiento. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta debe ser ahora nuestra tendencia y nuestro valor y nuestro estilo de vida y nuestro ADN. Que si me sacaran un poco de sangre a mí o a ti, el ADN refleje la misma identidad. Fue por gracia. No lo merecía, fue por gracia. Pero ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Crucifica mi carne, Señor. Cambia mis deseos pecaminosos. Cambia mi manera de ser. Ustedes no se imaginan la lucha constante que tiene este hombre al pedirle a Dios: ya no quiero ser como yo soy, quiero ser como tú eres, Señor. Transfórmame, cámbiame. Quiero ser un buen pastor para nuestra iglesia. Quiero ser un ejemplo a seguir. Dame la capacidad y la integridad de poder compartir tu evangelio, que gente conozca la vida eterna, Señor. Y es una lucha constante que tengo porque soy imperfecto, pero su gracia me hace acepto. Y esa gracia que me acepta a mí, te acepta a ti. Y este es el transcurso, esta es la transición en la que estamos, de irnos pareciendo cada día más a Él y crucificando más nuestros deseos y aceptando más querernos parecer a Él. Te garantizo que cuando tú aceptas por gracia lo que Él ha hecho, empezarás a vivir de una manera diferente. Tus decisiones no serán por tener que hacer, sino por desear honrarlo a Él. Y vuelvo a repetir: el único propósito por el cual estás aquí en esta tierra es para que puedas convertirte en lograr hacer el deseo de Dios, que es alcanzar a cada hombre y a cada mujer, a cada niño que aún no le conoce. Todo lo demás es secundario. Ahora, si tenemos su gracia y entendemos esto, ¿por qué seguimos viviendo con esclavitud? Y esto lo vamos a resolver la próxima semana, que demos el 4º capítulo de esta preciosa serie de la gracia. Y nos vamos a aprender las herramientas para empezar a disfrutar la libertad,
para empezar a vivir de una manera diferente. Por eso es que les animo a que hagan lo imposible y estén aquí el próximo domingo, porque cada capítulo agrega una nueva herramienta, un nuevo conocimiento, que ahí está en la palabra de Dios. Pero a veces en nuestro ocupamiento de horarios y de tareas y de responsabilidades no hemos puesto suficiente atención a esto. Pero esto nos va a hacer libres y vamos a aprender a vivir en completa libertad. Te voy a invitar a que estés sobre tus pies y que medites en esta pregunta. Ahora que conoces su gracia, ¿estás dispuesto a vivir sin esclavitud? ¿Estás dispuesto a ser verdaderamente libre? Él ya no lo otorgó, nos toca aceptarlo a nosotros, nada más. Y Él promete estar con nosotros de día y de noche, en las buenas y en las malas. Vamos a adorarle y en un momento termino haciendo una oración.